Buenos días, buenos días. Buenas, buenas. Vamos a esperar que se conecten sus compañeros. Buenos días. Buenas. Y ahorita comenzamos con la clase. Ya les publiqué el link en el Classroom. De hecho, se los publiqué como a las 9 porque me equivoqué y se los quería publicar a otro grupo y se los publiqué a ustedes. ¡Qué oso! Pero pues no importa. Vamos a publicarlos ahora sí para que todos lo tengan y sepan cuál es el link. Buenas, buenas a la gente que se está conectando. Oiga, no está lloviendo por su casa. Por mi casa, sí. Aquí sí. Aquí, buenos días, buenos días. No ha dejado de llover desde las 7, creo. Chispa. Aquí por ratos, aquí en la escuela por ratos llueve, por ratos está despejado. ¿Quién sabe qué onda? A lo mejor es el cambio climático que ya nos está pasando factura. El frío. Sí. Pero bueno, prefiero eso a que haya calor, la verdad. Porque luego el calor está sudando. No, no, no. Está mejor así, hay fresco. Es del team frío. A veces, a veces. Porque el calor también tiene sus ventajas. Puedes bañarte en una piscina, una coca bien fría. El calor también tiene sus placeres, ¿no? Pues Pero, sí, pues sí. pero bueno. A ver, vamos a esperar a que se conecten sus compañeros. Espera 2 minutitos más. Y, les quiero preguntar una cosa. Sí les marqué su investigación la semana pasada, ¿verdad? Sí. Ok. Una preguntota. En la investigación que hicieron, ¿cuántas fases les aparece que tuvo la revolución? Las etapas son 4, que yo sepa. Ok, 4. ¿A alguien le aparece otra cosa? 3. No. 3. Las etapas de la revolución, sí. Tenemos 3, tenemos 4. ¿A alguien le aparece otra cosa? A ver. Ok. A ver. Lo que pasa con la revolución es que al ser una guerra muy larga y hubieron muchos enfrentamientos, hay veces que les va a parecer que la revolución tuvo 3 fases, hay quienes dicen que fueron 4, hay quienes dicen que fueron 6. Pero está bien, son maneras de abordar una guerra que fue muy larga. Si a ustedes les aparecen 3, 4 o 6, está bien, pero tomen en cuenta que son propuestas de estudio. Por lo mismo que son guerras muy largas, muchos historiadores tienen sus propias maneras de estudiarla. Yo, por mi parte, vamos a ver, ahorita les voy a enseñar las fases de la revolución, pero para esta clase vamos a utilizar 3. Fueron 3 fases. Insisto, puede que les aparezca que fueron 4 o 6. Para esta clase vamos a quedarnos en 3. Lo mismo ocurre con la fecha. La fecha del final de la revolución
También puede que haya gente que le parezca que... Puede que haya gente que le parezca que terminó en 1917, pero también puede ser que le parezca que terminó entre 1920 y 1921. Lo que ocurre es que se firmó la Constitución en 1917, pero la guerra no terminó. Entonces hay mucha bronca entre cuándo en verdad terminó la revolución. Eso tienen que saberlo, porque si hicieron su investigación, que por cierto es para hoy, puede que desaparezcan diferentes respuestas. No hay como una respuesta única. Pueden aparecerle diferentes respuestas. Pero bueno, Profe, dime. la investigación era una cuartilla mínimo. Sí, así es. Ok, gracias. Tienen hasta hoy a la medianoche para entregarlo. Ok. Vamos a retomar donde nos quedamos el viernes. Sí vimos a los hermanos Flores Magón, ¿verdad? Sí, Sí, ya. maestro. Sí. Ok, perfecto. Antes de comenzar, vamos a pasar lista para quitarnos el pendiente y ahorita ya comenzamos con los temas bien. A ver, Barajas Carlos, no vino. Eitia Rodríguez Dione, tampoco vino. Cabrera Q, Cristian Gael. Buenos días, maestro. Buenos días, maestro, presente. Ok, perfecto. Cámara Pech Harumi. Harumi Cámara, no vino. Canché Ewam Karen. Buenos días, maestro, presente. Ok, perfecto. Canul Pacheco Kevin. Canul Pacheco Kevin. No vino. Chale Chuk Jesús. Chale Chuk. No vino. Chuk Beitia Ángel José. Chuk Beitia no vino. Cobos Velázquez Montserrat. Cobos Velázquez tampoco vino. Paola Espinosa. Presente. Ok, perfecto. Espinosa Zapata Leandro. Espinosa Zapata. No vino. Esteban Salazar Christopher. Presente, maestro. Ok, perfecto. Estrella May Rebeca. Presente. Ok. Flores Vela Keila. Flores Vela. No vino. Gómez Pérez William. Presente. Ok, perfecto. González Aguilar Cielo. González Aguilar. No vino. González Russell. Ya te vi. Hernández Cruz Giselle. Presente. Ok, perfecto. Jiménez Canté Rodríguez. Presente. Ok, perfecto. Lara Q. Lara Q no vino. López Jau Axel. Presente. Ok. Mayra Velastrid. Presente. Ok. Montalvo Moreno Valentina. Montalvo. Que creo que no vino. Muñiz Duperón Josué. Presente. Ok. Pérez Hernández Didier. Pérez Hernández Didier no vino. Eric Puga. Eric Puga no vino. Eric Puga, presente. Ok. Sarabia Sí, Shakur. sí vine. Ok. Sarabia Shakur Joham. Sarabia Shakur. No vino. Hug Beltrán Leini. Presente. Ok, perfecto. Vázquez Alejandra. No vino. Y Ventura Aque Gerardo. Presente. Ok, perfecto. Pues bueno,
Ahora sí, la semana pasada hablamos un poco de los antecedentes de la revolución y vamos a recordar nada más. Uno de los momentos claves del fin del porfiriato fue la entrevista entre Porfirio Díaz y James Krillman. No sé si se acuerdan que hablamos de esto. Les comentaba que en esta entrevista, Porfirio Díaz, en 1908, 2 años antes de que empiece la guerra, Porfirio Díaz dio una entrevista a un periodista llamado James Krillman. En esa entrevista, que se hizo viral por todo México, Porfirio Díaz decía que México ya estaba listo para la democracia. Decía que México ya estaba listo para las elecciones. Y no solo eso, Porfirio Díaz juró en esa entrevista que no se iba a reelegir y que además iban a haber elecciones en 1910. Las primeras elecciones libres después de 33 años de gobierno de Porfirio Díaz. Y esto llamó mucho la atención de políticos y de otros partidos que querían la presidencia. Y uno de esos hombres era Francisco I. Madero. Francisco I. Madero, que era este señor bigotudo que vemos aquí, cuando se hizo famosa la entrevista de Porfirio Díaz, Francisco I. Madero comenzó a hacer campaña electoral. Dijo, claro, Porfirio Díaz va a ceder el poder. Yo puedo ser presidente. Fundó un partido político que se llamó el Partido Antireeleccionista, fundó clubes, escribió un libro y comenzó una gira por todo México, una gira de campaña electoral. Porque él dijo, bueno, Porfirio Díaz por fin va a dejar la presidencia. Esta es mi oportunidad. ¿Y qué creen, damas y caballeros? Pues que parece ser que Porfirio Díaz nos engañó a todos. Y ahora ya vamos a hablar de este señor. A ver, permítanme un segundo. Ya vamos a hablar de la guerra. Todavía estamos en el preámbulo, estamos introduciendo a las personas que van a pelear. Y el primer contendiente, o el que prácticamente va a iniciar la guerra, es Francisco I. Madero. Francisco I. Madero va a ser la persona que va a ser la piedra en el zapato de Porfirio Díaz. Ok. Tenemos que hablar de Francisco I. Madero. Francisco I. Madero, a ver. Francisco I. Madero empieza una gira por todo México. Empieza a hacer campaña electoral, empieza a ganarse a la gente, funda el Partido Antireeleccionista y todo parece indicar que va a ganar las elecciones. Todo parece indicar que va a ganar las elecciones. Pero ocurre algo. Madero inicia una gira por todo México. Su lema es sufragio efectivo, no reelección. Y el 26 de junio de 1910, el día de las elecciones presidenciales, porque Porfirio Díaz dijo que iba a haber elecciones. El día de las elecciones presidenciales, Francisco I. Madero es encarcelado. Porfirio Díaz lo encarcela para que no gane las elecciones. ¿Se acuerdan que Porfirio Díaz había jurado que no se iba a reelegir? Pues, ¿qué creen? Nos mintió. Sí se reeligió. Volvió a participar en las elecciones, mandó a encarcelar a Francisco I. Madero e hizo fraude electoral. Hizo fraude electoral descarado.
el gobierno mexicano le mintió en la cara a los mexicanos. Encarceló al candidato favorito y prácticamente hicieron fraude electoral. Y una vez más, Porfirio Díaz se quedó en el poder. Y esto, el encarcelamiento de Francisco y Madero y el fraude electoral de 1910 van a ser la excusa para que la gente se levante en armas. Francisco y Madero logra escapar porque lo aprisionan y lo meten a la cárcel. Francisco y Madero logra escapar y huye a Estados Unidos. Y como la gente estaba muy enojada porque les hicieron fraude electoral y además encarcelaron al candidato que iba a ganar, la gente se levanta en armas. Y Francisco y Madero proclama el Plan de San Luis. El Plan de San Luis, el 20 de noviembre de 1910, llama al pueblo de México a levantarse contra Porfirio Díaz. Y esto, señores, va a ser el inicio de una guerra civil de 10 años. ¿Ok? Para este momento, y así es como va a dar inicio a la Revolución Mexicana. Francisco y Madero va a unir toda la gente que estaba en contra de Porfirio Díaz. Francisco y Madero los va a unir con una causa en común, porque todos estaban enojados, pero todos estaban por su propio lado. Y Francisco y Madero es el primero en unirlos. Dijo, oigan, y si nos juntamos todos y vamos a partirle la cara a ese señor. Y todos dijeron, ah, no, pues sí es cierto, ¿verdad? Mejor. Y Francisco y Madero se volvió el símbolo de la revolución, porque se volvió un mártir. O sea, era prácticamente el símbolo de la lucha contra Porfirio Díaz, porque lo habían encarcelado, le habían hecho fraude electoral, todo mal. Y la gente comenzó a seguir a Francisco y Madero. Y así es como va a empezar la Revolución Mexicana. En este momento, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien se perdió? ¿Alguien no entendió algo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O todo correcto? Bien. ¿Todo correcto? Ahora sí. Tenemos que hablar de Francisco y Madero. ¿Quién era este señor? A ver, Francisco y Madero era un hacendado y un empresario. Estaba podrido de dinero. Es más, sus antepasados eran europeos. Eran europeos que habían llegado durante la conquista y se habían hecho millonarios. Entonces Francisco y Madero era millonario, era muy, muy rico. Él estudió en Francia y estudió en Estados Unidos. Era muy intelectual, era muy inteligente. Había leído a los grandes filósofos, en Estados Unidos y en Francia había visto los problemas sociales y económicos. Y prácticamente él era un intelectual. Y cuando se da la entrevista entre Porfirio Díaz y Krillman, inicia su campaña política, lo encarcelan por ir en contra de Porfirio Díaz y se levanta en armas. Ahora, les quiero dar un dato sobre este señor, que de hecho muy poca gente sabe y nunca se menciona. Es que Francisco y Madero era espiritista. ¿Alguien sabe qué es el espiritismo? ¿Alguien había escuchado alguna vez hablar del espiritismo? Me suena un poco, maestro. ¿Le suena qué? Me Es, suena un poco. Ok, es cuando se O sea, pedirle comunican. consejos a los fantasmas o a los espíritus. exactamente. ¿Quién contestó? Joana. ¿Alguien dijo pedirle consejos a los Yo, fantasmas? maestro. A ver, ¿quién contestó? ¿Me puedes decir tu nombre? Yo, profe, yo lo vi. Paola. Ah, ok.
Paola, Caballo. te ganaste un puntote. El espiritismo es es hablar con los muertos. Les explico. El espiritismo es una religión que surgió por ahí del siglo XIX y todavía existe. El espiritismo es una religión que considera que se puede hablar con los muertos y se le puede rezar a los muertos. Los espiritistas le piden cosas a los muertos, ¿ok? Y seguramente han visto algo del espiritismo en las películas o en el cine. ¿Conocen la Ouija? Sí saben qué es la tabla Ouija. ¿Saben qué es la tabla Ouija? Sí, sí sé. A ver, ¿qué es la tabla Ouija? No, Es Es una forma de una- comunicación una tabla con letras. los espíritus. Se utiliza para hablar con espíritus y fantasmas. Exactamente. La tabla, su compañero nos comenta, la tabla Ouija es una tabla con letras que sirve para hablar con los muertos. La tabla Ouija originalmente fue creada como parte de un ritual espiritista. Los espiritistas usan la tabla Ouija para hablar con los muertos hasta la fecha. Otro ejemplo del espiritismo. ¿Han visto en las películas a estas mujeres que pueden ver el futuro con una bola de cristal? Sí, las gitanas. Ajá. Eso, leer el futuro con una bola de cristal, es parte de la religión espiritista. Otra cosa que es parte de la religión espiritista, leer el tarot. ¿Saben qué es el tarot? O leer las cartas. ¿Perdón? Es Sí, también los gitanos, ¿no? para poder saber prácticamente tu presente, pasado y futuro. Ok, sí, ¿quién contestó eso? Yo, Montecobos. Es que yo leo el tarot. ¿Sí? Sí. ¿Cómo aprendiste? Pues mi religión es wicana, es la magia wicana. Ok. Los de Wicca. Eso pues ha sido por parte de mi familia durante años. Entonces, pues prácticamente es descendencia. Sí, eso se hereda. Bueno, dicen, la gente que aprende a desbloquear su espíritu, por así decirlo, se hereda. Tus hijos lo heredan. Sí. Qué interesante. Sí, es descendencia familiar. O sea, por parte de la familia de mi mamá. Ok. Por ejemplo, mi hermanita pues puede hacer vínculos al estar en un cementerio, se acerca a una tumba y puede hablar con la persona con la que falleció. Eso es lo que puede hacer mi hermanita. Sí. Es como, tiene como un medium. Sí, tiene el tercer ojo abierto. Es que ni mi hermanita ni yo estamos bautizadas. O sea, sí, pero no funcionó el bautizo entre nosotros. Claro, sí, sí. Interesante. Oye, a lo mejor tú nos puedas ayudar con esto. Francisco y Madero leía las cartas, jugaba a la Ouija. También, no sé, hay un ritual, es espiritista, pero no sé si tú como wicana lo conoces, que es cuando ponen un péndulo de cristal y escriben en una tabla, ponen palabras que son sí, no, tal vez, no lo sé. Entonces ponen un péndulo de cristal y el péndulo va a señalar, le preguntan cosas y el péndulo va señalando palabras. Mucha gente lo maneja de esa forma, pero otra forma de hacerlo es poner tu mano abajo del péndulo y el péndulo te va avisando. Por ejemplo, si el péndulo se mueve del lado de las manecillas del reloj, viene siendo un sí. Y si se mueve del lado contrario, viene siendo un no. Y si se queda quieto, es que no tiene una respuesta fija. O sea, muchas personas así también lo manejan, en vez de estar escribiendo en una tableta. Hey, interesante. Pues bueno, el espiritismo es un tipo de religión, llamémosle, es que no quiero llamarle magia, porque existen muchos tipos de magia. El espiritismo es un tipo, la magia... creencia. Ajá, pero hacen rituales.
La magia wicana es magia europea. La magia wicana ¿Significa qué, perdón? sí, Oigan, hay alguien que tiene prendido su... Creo que es William Gómez. Ah, gracias, William. Existen muchos tipos de magia. En el caso de la religión wicana, es magia europea. Existe la santería. La santería es magia africana. Son los que hacen amarres, los que le rezan a la Santa Muerte. Está la magia prehispánica también. O sea, hay muchos tipos de magia, si le queremos llamar así. Y Francisco y Madero era espiritista. Francisco y Madero dice que era medium. Los mediums, como nos comenta Montserrat Cobos, son gente que se puede comunicar con los muertos, que pueden abrir como un portal, por así decirlo, y ellos interactuar con el más allá. Francisco y Madero dicen que se podía comunicar con el espíritu de Benito Juárez y que se podía comunicar con el espíritu de Moctezuma. Eso es lo que dicen. Y no solo eso, cuando Francisco y Madero tomaba una decisión política, dicen que lo consultaba con los muertos, que se encerraba y se ponía a hablar con los muertos y que los muertos le sugerían cosas. Y que gracias a los consejos de los muertos, de Benito Juárez y de Moctezuma, se volvió presidente de México, señores. Insisto, no sé si ustedes crean en eso, pero... loco. No, o a lo mejor estaba muy convencido, no lo sabemos. Pero estas cosas que él hizo lo llevaron a volverse presidente de México. Y aquí es cuando digo, ¿y si sí le funcionó? ¿Y si los rituales que hacía algo le habrá funcionado? Porque lo llevaron a ser presidente. Pero bueno, como historiador, ¿cómo lo compruebas? ¿Cómo compruebas que hablaba con los muertos? No puedes comprobarlo. Pues solo nos queda creer o no creer. Pero sí. O la ley de atracción también, lo tenía, deseaba tanto ser presidente que a lo mejor igual así le funcionó. Sí, puede ser. Pero, oye, Monse, ¿tú sabes lo de las energías, de que cuando pides algo tienes que pagarlo 3 veces más? De hecho, esa es una regla wicana. Es una regla wicana, porque como toda religión, es muy egoísta. Por ejemplo, dicen que si obras bien, pues el universo te lo recompensa 3 veces a lo que hiciste. Pero si obras mal, pues 3 veces te perjudica. El famoso ley de karma. Entonces, sí lo creo. Y sí es cierto, a veces sí lo pagan. Yo también lo he pagado muchas veces por intentar cosas que no debería intentar. Pero, ¡Qué miedo! pero sí, hay que tener cuidado, porque no es fácil tratar con entidades que no conoces, o sea, que son desconocidas, que sobre todo ni siquiera sabes cuáles sean realmente sus intenciones o lo que quieran causar o provocar o algo por el estilo. Eso de los amarres es peligroso, tiene karma. Sí. Y... Así que no lo hagan. Así que sí. Todo lo que viene siendo la magia roja, que es magia como los amarres, o la magia negra, que viene siendo ya el desterrar a alguien de donde esté, pues igual tiene karma. Yo, por ejemplo, no me meto con esas cosas. ¿Por qué? Porque pues es peligroso. O sea, al menos para mí es peligroso. O sea, yo lo considero peligroso, más que nada pues por mi hermana y por mi mamá. Muchas gracias, Monse. Lo comento porque, insisto, yo no soy una persona religiosa, pero son cosas que han de que pensar. Francisco y Madero se volvió presidente y luego lo mataron al año. Un año después de que se volvió presidente, lo mataron a traición. Y si tal vez, solo tal vez,
esa fue el karma que tuvo que pagar. Porque si pidió ser presidente de México, pues tienes que pagar un karma. No sé con qué ser haya pactado o no sé qué ritual haya hecho, pero ser presidente de un país es algo que debe desequilibrar el karma muy feo. Es que, sí. Y a él lo mataron en un año. Tal vez, no lo sé. A ver. Porque nunca sabes si con lo que estás tratando en sí es lo que dice que es. ¿Por qué? Porque aparecen entidades que te dicen, no, yo soy, no sé, o sea, precisamente sí pasa como en las películas, que te dicen, yo soy una persona familiar tuyo que falleció y resulta que no es lo que dice que es, ¿sabes? Entonces, sí es peligroso. Muchas veces igual a la hora de pedir algo tienes que dar algo a cambio. Y si no das eso a cambio, pues entonces ya te cobran como ellos quieran. Así se maneja, de hecho. Sí. Y justo eso me da que pensar. Si los espíritus lo ayudaron a ser presidente y luego se lo cobraron, pues pobre Francisco, ¿eh? Bueno, pero bueno, nos estamos desviando un poco del tema, es que está muy interesante esto. ¿Qué les iba a decir? Es que me distraje un poco. Francisco y Madero, la brujería, presidencia. Francisco y Madero escribió libros sobre espiritismo, escribió libros sobre política y sobre cómo hablar con los muertos. Era muy ferviente creyente de ello. E incluso sus rituales favoritos era el de las fotos. No sé si Monse ubica este ritual. Cuando con una vela te concentras lo suficiente, o sea, ves una foto o un artículo de un personaje muerto y pones una vela. Entonces, supuestamente, según cómo la vela se vaya moviendo, es la presencia del muerto que quieres contactar. Eso es lo que hacía Francisco y Madero. Sí, lo conozco. ¿Nos puedes explicar cómo era? Porque yo lo conté todo mal. Pues o sea, exactamente como lo explicó, se pone la foto frente a la vela precisamente ya sea que se ponga abajo, y precisamente la misma forma en la que se mueve la vela es como se explica. A veces las velas, la llama de la vela se mueve de manera en onda, como diciendo que ya está, ya la presencia, la persona que querías contactar está ahí presente. Si la vela se apaga es que de plano se fue y ya no quería seguir contestando tus preguntas. Si la vela se queda quieta, o sea, no se mueve ni nada, pues no tiene respuesta para lo que preguntas. Y si la vela se mueve del lado izquierdo es un sí, si se mueve del lado derecho es un no. Okay. Sí. Así es como Francisco y Madero se comunicaba con los muertos. Con todo esto, con la ouija, con el péndulo, con la vela. Y pues bueno, son cosas que nunca les van a contar, ¿saben? Y así como tuvimos a un presidente que pertenecía a una sociedad secreta, ¿se acuerdan de Benito Juárez, que era masón? Pues tuvimos un presidente que hacía rituales espiritistas. Y pues bueno, este era Francisco y Madero, señores. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Comentario? ¿Aclaración? ¿O todo correcto? Bueno. Todo bien, maestro. Yo creo que todo correcto, maestro. Perfecto. Pues bueno, así es como va a dar inicio la revolución. A Francisco y Madero lo encarcelan el día de las elecciones y debido al fraude electoral, la gente se comienza a levantar en armas. Y ahora, nos quedan 5 minutos. Pero hoy tenemos 2 módulos. Quiero que veamos una escena de una película, para que vean más o menos cómo era Madero y cómo pensaba. Miren, les voy a pasar esta escena de una película, se las envié por chat. Yo se las voy a transmitir aquí, pero no se las voy a poder poner sonido, porque cada vez que eso pasa, mi compu colapsa. Entonces les voy a enviar, ya les envié el link en el chat,
para que ustedes lo puedan reproducir, ya sea en su celular, en su laptop, en su computadora. ¿Ya todos tienen el link? ¿O hace falta que lo suba a clase? ¿O ya todos lo tienen? Yo ya tengo el link, no sé el resto. Bueno, Yo ya tengo el link también, maestro. O sea, por mí no hay perfecto. problema. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a ver este video. Si se acaba el tiempo de clases y se desconectan, vuélvanse a conectar. Hoy tenemos 2 horas. Entonces vamos a reproducir este video juntos y ahorita, si se acaba el tiempo, regresamos al Zoom, al mismo link. Vamos a reproducirlo todos juntos al mismo tiempo. En 3, 2, 1, reproduzcámoslo juntos. Yo no le voy a poner sonido. Véanlo ustedes en su casa. Listo, profe. ¿Lo pudieron ver? Sí. Ok, nos queda 1 minuto de clase. Si se acaba el minuto, vuelvan a conectar y ahorita lo comentamos. Ahorita lo comentamos. Vamos a esperar que se acabe el minuto y ahorita se vuelven a conectar. Si alguien tiene dudas, preparen sus preguntas o sus comentarios y para poder seguir avanzando.
Maestro, ¿se acaba la clase y nos volvemos a conectar ahorita mismo o esperamos 5 minutos? Vuelvo a conectar ahorita mismo.